realmente la alegría es algo que lo distinguía muchísimo a mi padre, a mí me parecía muy normal, muy natural, pero cuando yo fui a casas de otras familias, y de golpe me di cuenta que había gente que estaba de mal humor, que por ahí, me acuerdo la primera vez que escuché una mala palabra de un adulto, que para mí las malas palabras eran de los chicos, era algo así, de los que se portaban mal o que no sé qué, era una gran picardía, pero porque ahí empecé a pensar que mi papá era algo distinto, porque él se esmeraba muchísimo por estar de buen humor y por estar así, con gran alegría cuando entraba a su casa. Él los valoraba muchísimo porque su mamá había muerto cuando él tenía 4 años, y yo pienso que debido a eso él valoraba lo que era el hogar, lo que es la familia, y tenía una alegría genuina. Cuando mis hijos eran chiquitos y por ahí tomaba a una chica para animadora de las fiestas infantiles, yo lo comparaba cómo hacían jugar las animadoras estas profesionales, y decía, pero mi papá nada que ver, nos hacía jugar de otra manera, eh, tanto más alegre. Pero bueno, ya se extendió bastante sobre el tema de la alegría, y me gustaría marcar también mi, mi rol así como hija también, que he ido muchas veces a Berazategui, porque todos los años hacen una misa aniversario, y siempre que voy ahí, mm, eh, me atrapan a la salida de misa como viejitos, y me hablan de mi papá, que lo habían conocido en la fábrica, en una fábrica de vidrios, ¿no? Y me decían, pero tu papá era un santo, tu papá era un santo. Entonces yo le digo, pero ¿qué? ¿Por qué me dice eso? ¿Qué son los recuerdos? Porque ¿qué podría haber hecho algo tan llamativo en una fábrica, no? Y siempre me maravillaba que me contaban pequeños detalles, de que era muy amable, muy respetuoso, prestaba mucha atención a lo que decían, y hay testimonios que dicen que hubo problemas muy serios en la producción y que se resolvían porque los que estaban ahí adentro del horno, ellos mismos, sin ser ingenieros ni nada, encontraban las soluciones, ¿no? Y eso es lo que se acuerdan, y yo digo, pero qué increíble que después de 50 años me digan con lágrimas en los ojos, ay, la sonrisa de tu papá, qué amable que era, las cosas que decía, y bueno, me acuerdo de una anécdota de una persona que, que me dijo que tenía una empresita chica de cerámica, y que una vez fue a visitarlo a la oficina, y que era para hablar de un negocio muy, muy pequeño, y que papá lo llevó por toda la oficina, le mostró todo, le mostró los envases de vidrio y todo eso, y él, como 55 años después, me contaba eso con lágrimas en los ojos, y dice, pero ¿qué es lo por qué la gente se emocionaba? ¿Qué es lo que pasaba? Y lo que en mi cabeza pienso es que realmente lo que dijo Monseñor Olivera es el tema de las virtudes cristianas en grado heroico, porque una causa tiene que analizar las virtudes cristianas en grado heroico. Y bueno, están las virtudes cardinales, fe, esperanza y caridad, y bueno, las teologales. Y, y esto lo que me hablan era de detalles de caridad mínimos, de delicadeza extrema, que la gente, que uno piensa que una sonrisa que es algo gratis, que es muy, muy, muy barato, que todo el mundo puede sonreír, puede pasar inadvertida, pero ¿cómo puede ser que se acuerden después de 50 años de esa sonrisa, de esos gestos de amabilidad? Y yo digo, ¿será que la gente era muy, muy de mala cara antes? Pero me comentaron que ahora a veces pasa eso, que a veces la gente entra a su lugar de trabajo y que no quiere escuchar problemas, entonces como que miran para abajo, no quieren hablar con nadie, se van a su oficina a mirar los diarios, y bueno, eso realmente no es trabajar así con respeto, y quiero subrayar eso, que esos detalles son el primer peldaño de la caridad, que es en el trato, y que me admira mucho que la gente los recuerde con tanta emoción durante tantos años. Así que eso lo quería subrayar. Y después la otra cosa que también quería comentar era
que, que en mi testimonio nunca puse yo que mis padres discutieran o que se pelearan o que discutieran entre ellos, porque a mí me parecía tan normal que no discutieran que ni siquiera lo puse, ni siquiera lo escribí. Entonces una de mis hijas, justamente Sarita, me preguntó, ¿pero nunca los escuchaste discutir? No, y le preguntó a todos mis hermanos, ¿pero nunca los escucharon discutir? A mí eso me parecía natural, pero me doy cuenta que no era nada natural, que eso es una virtud cristiana, de ser respetuosos, del diálogo, todo eso. Y lo más increíble, pero que me di cuenta también después de bastantes años, es que todos los familiares de él eran bastante así, les llevaban la contraria, ¿no? No eran muy practicantes. Por ejemplo, yo sabía perfectamente bien que mis dos abuelos no iban a misa los domingos. Entonces, y él no criticaba a nadie. Y yo me di cuenta de la picardía que él tuvo, porque nosotros éramos muy pegados con todos ellos, mi abuelo vivía en el piso de arriba, nosotros todo el tiempo íbamos y veníamos todo el tiempo a visitarlo, pero nos blindó, porque cuando rezábamos el rosario todas las noches en la familia, él decía, para que se convierta mi abuelo materno, para que se convierta mi abuelo materno. Y eso es increíble cómo los chicos lo perciben. Yo me daba cuenta del dolor de mi padre porque su papá no practicaba. Y yo lo percibía clarito, que a él lo hacía sufrir, o que su hermano, o que sus primos, él siempre estaba rezando para que se conviertan. Y todos se convirtieron. Antes de morirse, todos iban a misa los domingos, se murieron con los sacramentos. Así que hay que rezar por eso. Y yo a veces iba como buena mujer conventicera, le decía, mi abuelo dijo que San Antonio no existe. Esas cosas que, porque por ahí se decía, bueno, ya sé que no es un dogma de San Antonio, que es una tradición de la iglesia. Yo le decía a mi abuelo, sí, porque si se te pierde algo, le tenés que pedir a San Antonio que lo encuentre. Y mi abuelo, por supuesto, que decía que eran patrañas, que eran supersticiones, que entonces yo iba corriendo y se lo decía a mi papá. Y mi padre nunca se enojaba y decía, bueno, no, vos tenés que rezar más para que él comprenda estas cosas y no sé qué. Y yo pensaba, pobre mi abuelo, tan inteligente, tan maravilloso que es mi abuelo, pero realmente le falta algo, y a mí me daba una lástima bárbara, me daba mucha pena, así que rezaba con mucho fervor para eso. Bueno, eso es un testimonio lindo, porque que él no criticaba, no tenía amargura con nadie, era muy respetuoso, pero como que no es que decía que esto está bien, algo que estaba mal, no era nada ni sentimentalón, ni demagogo, sino que tenía muy claro lo que él quería hacer y todo eso. Así que eso es lo que quiero marcar con mi testimonio. Sé que hay muchos que tienen que trabajar, que tienen que hablar, así que lo que quiero decir es que me encantó también a mí leer todos los propósitos que él se hizo cuando tenía 18, 19 años, que los escribió los peldaños de amor a Dios, que decía que San Francisco de Sales sacó no sé qué idea, de otro santo no sé qué otra idea, y que yo fui testigo de que él realmente vivía esas normas de piedad todos los días, con gran serenidad, andaba siempre con un pequeño evangelio en el bolsillo y el rosario en un bolsillo, y en el otro bolsillo tenía unas monedas, y a mí me parecía totalmente normal de andar con el bolsillo. Bueno, ahora todo el mundo lo tiene en la tablet, ¿no? Lo que sea, pero él andaba y cuando tenía un minutito libre lo sacaba y leía. O sea que buscaba formarse, buscaba todo eso, o sea que estaba bien, bien fundamentado todo lo que él hacía, y lo había estudiado. ¿Qué lo hacía, qué veían ustedes que lo hacía feliz en esa historia? Y lo que yo recuerdo, él era muy, muy feliz al entrar a casa, eso que entraba silbando, realmente era una persona que derramaba, como se llama, felicidad. Y a mí me parecía eso muy normal, pero después me enteré de la cantidad de problemas que él había tenido, los tironeos que había por ahí en la fábrica que no estaban de acuerdo con la manera de él. Él era gerente justo, era una empresa que se podía decir que el bisabuelo de mi madre había empezado como muy joven con botellitas
de vidrio para tinta, y había empezado con otros franceses, así que los accionistas eran bastantes, porque además ya estaban, cuando estaba mi papá, ya eran como la tercera generación, y después encima, en el año 61, una empresa norteamericana tomó el control de la fábrica, tenía la mayoría accionaria, porque había un pacto por el tema de las Pirex, por las fuentes para horno, ¿no? O sea, que él tenía que convencer a los de arriba y también a los que estaban trabajando de todas las cosas. Y, por ejemplo, en la época de Frondizi, parece que hubo como, no sé, como en 2 años, 12 paros generales, unos 30 planteos militares, hasta que hubo un golpe militar que lo sacó. O sea que nada fácil. Y yo leyendo los testimonios me di cuenta que ya había parálisis infantil. Y bueno, primero le tocó también la Segunda Guerra Mundial, y él era marino. O sea que los marinos tenían que patrullar la costa. Ahora también tenían que patrullarla también, porque dicen que hay muchos pesqueros, pero bueno, en ese momento decían que había submarinos alemanes, o sea, no era ninguna broma, era la Segunda Guerra Mundial, no era ninguna broma, en un barco que flota podían haberlos hundido, o sea que problemas tuvo, pero tenía una gran, hablando de las virtudes que hay que tener en grado heroico, él tenía una gran esperanza y una gran confianza en la providencia. Eso no se le borraba la sonrisa con todos estos problemas, ¿no? Y, o sea, que tenía una gran capacidad de gozar y de disfrutar de las más pequeñas cosas. Y a mí me llamaba muchísimo la atención porque eso lo expresaba con jaculatorias. O sea, que de golpe veía, no sé qué, un pedacito de la puesta del sol y decía, ay, gracias Dios mío. Estaba siempre diciendo jaculatorias, que sea lo que Dios quiera. Señor mío y Dios mío, gracias Dios mío, pero todo el tiempo decía eso, y entonces yo ahí me daba cuenta que él realmente estaba en presencia de Dios, que estaba sintonizando con algo, y que estaba con una plenitud, se puede decir, que para mí que debe ser una plenitud de estar en gracia de Dios, ¿no? Y eso de las jaculatorias, después me dijeron que era muy del Colegio La Salle, que está repitiendo, pero él la decía no de una manera bizarra ni rara, la decía con muchísima naturalidad, como decir buenos días. Y yo ahí me daba cuenta que él estaba realmente en su plenitud de alegría. Sentía el sufrimiento de él cuando hablaba de que se tenían que convertir un montón de personas. Ahí yo sentía que le dolía que esas personas estuvieran lejas de Dios. Yo me daba cuenta, por la manera que lo pedía. O sea, había unos problemas terribles, pero él sufría por la gente que estaba lejos de Dios realmente. Es como que los quería de verdad. Eran muy distintos de él, pensaban muy distintos, y pero estaban muy unidos con todos estos familiares, ¿no? Y yo ahí percibí un poquito como dolor, pero todo lo demás era como que vivía intensamente la alegría en cada instante, en el aquí y en la ahora, sí. O sea que no sé si habré sido claro, pero él tenía su vocación, y su vocación le daba muchísima alegría. Y muchas veces nos llevaba a la fábrica, a la cristalería Rigolot. Le encantaba, no muchas veces, pero por lo menos 1 o 2 veces por año íbamos y recorríamos, que no se podía hablar porque era un ruido de terror y un calor insoportable, porque los hornos creo que están a 1000 grados, ¿no? Entonces él pasaba y saludaba, y los saludaba con mucha alegría a todos, y yo veía que a veces los operarios que estaban ahí con esas máquinas así de terror inmensas, no sé qué hacían, sacaban una gota de vidrio y hacían un patito, y nos regalaban un patito, pero él no quería que sacáramos nada de la fábrica, porque decía que lo de la fábrica era de la fábrica. Pero siempre me acuerdo, como por arte de magia, que nos hacían un patito con una gota de vidrio que tenía que ir a un molde para hacer un plato, pero no entiendo cómo las sacaban y las hacían delante nuestro. O sea, que eran operarios, pero también eran artistas, porque eso no es tan fácil, agarrar una gota y hacer un patito para un chico. O sea, yo siempre lo veía con mucha felicidad en todo lado donde él iba.
sí, sentía ese pequeño sufrimiento cuando rezábamos el rosario y decía, para que se convierta fulanito de tal, para que se convierta fulanito de tal. Se nota que los quería muchísimo, los quería muchísimo. Pero bueno, me parece que... Sara, te pregunto, los libros de Enrique, ¿dónde se venden? Ah, bueno, vi que estaba participando, que colabora con ACDE, porque ahora ACDE está cerrado, se consigue en el Mercado Libre, entrando por el Facebook, Dios Enrique Yo, ahí todos los libros, y bueno, también pueden escribir a ACDE también, eso es fácil, porque ahora el correo están dando, así que se los puede mandar por correo. Pero si lo ponen, lo buscan por internet, por el Facebook, están, sobre todo en ese del Siervo de Dios, Enrique Yo, están todos los libros. Sí, es una recopilación de los testimonios, que es muy linda, todas esas anécdotas. Ese libro divino, ahí, bueno, hay varios libros, hay muchos libros. Así que bueno, Sí, gracias. sí. No, Claro. gracias, Sara, gracias. Estamos re contentos de la participación de todos ustedes.